Hola, ¿cómo están? Soy Héctor Zagal y les quiero dar la bienvenida, una bienvenida muy cordial a este espacio donde hablamos de cultura, de filosofía, de ética y, como no, de gastronomía. ¿A usted les gusta la cocina fusión? Esta mezcla de tradiciones culinarias, de sabores, de estilo de cocinas, y pensemos desde platillos pues extraordinarios como un tempura de aguacate, en donde lo japonés se da de la mano de lo mexicano, a platillos quizá menos logrados como las pizzas de tacos al pastor. Bueno, pues hablemos de cocina fusión y hoy les voy a hablar de 5 platillos de la fusión mexicana. Como en otras ocasiones, hice una listita de 5 platillos que son verdadera cocina fusión. Alguno de ellos les va a desconcertar. Y en primer lugar, comenzamos por la sopa de fideos seca. A mí se me hace agua la boca de pensar en ella. Fideitos secos con un poquito de queso cotija espolvoreado, una rebanadita de aguacate y en una de esas hasta un poquito de polvo de chicharrón. Y claro, con unos chiles secos fritos. Son deliciosos. Bueno, pues este platillo, esta sopa seca de fideo, que alguno de ustedes dirá que es como muy ordinaria, ¿de dónde le salió la fusión? Pues vayamos lejos. Hay una discusión de dónde llegó a Italia la pasta. Hay una tradición de pasta fresca que existía ya desde los romanos, como tipo ravioles, tortellini. Esta pasta fresca rellena seguramente proviene de una tradición mediterránea. Pero dice la leyenda que fue Marco Polo. Lo más probable es que hayan sido los viajeros italianos que traían especias y seda desde la lejana China, quienes hayan llevado a las ciudades italianas la pasta de fideos. Y claro, en Europa, en Italia, se dejaron de fabricar los fideos de arroz chinos para comenzarse a fabricar fideos de trigo. Y de ahí vino toda la evolución extraordinaria de tallarines, pelo de ángel y por supuesto espaguetis y fideos. En el siglo XIX los fideos llegan a México, ya los cocineros mexicanos, este libro clásico de cocina del siglo XIX, consigna ciertas formas de cocer la pasta. Pero hay algo extraordinario, hay algo que es típico y único de la pasta mexicana. Es exclusivo de nuestra cocina. Es un detalle muy sencillo y es que aquí en esta tierra la sopa casera de pasta, de estrellitas, de cualquiera, se fríe. Esto es un detalle completamente mexicano. Los fideos, los tallarines, las estrellitas, las municiones, primero se fríen en aceite, después se añade el caldillo y se cuece y tenemos una deliciosa sopa casera. Por eso la sopa de fideo seca es doblemente original, porque a diferencia de la pasta italiana, en donde se cuece la pasta y luego se le añade la salsa, la sopa de fideo mexicana ha sido la seca, ha sido primero frita, luego cocida junto con el caldillo y finalmente desecada. Díganme si no, es cocina fusión. Y cualquier extranjero sabe que nuestra sopa casera, especialmente la de fideos, tiene una personalidad que le da, sin duda, un lugar en la cocina fusión, Italia y México. Vayamos a un segundo platillo fusión. Yo aquí apunté los turcos de Monterrey.
En realidad son de Santiago. ¿Los han probado ustedes? Bueno, pues hay que recordar que en el siglo XIX lo que actualmente es Líbano pertenecía al Imperio Otomano, al Imperio Turco. Los turcos gobernaron con mano de hierro una parte de Israel, una parte incluso de Arabia, una parte de Grecia y lo que actualmente es Líbano. Además, los turcos, siendo musulmanes, que no es lo mismo que árabes, persiguieron frecuentemente a los cristianos, tanto a los cristianos ortodoxos de Grecia como a los cristianos católicos de Líbano. Esto llevó a que muchos libaneses cristianos, árabes cristianos, emigraran a otros lugares, como México. Pero claro, aquí les decíamos simplemente turcos, porque traían un pasaporte del Imperio Otomano, un pasaporte turco. Algunos de ellos, de estos libaneses otomanos, llegaron a Monterrey y desarrollaron una receta que es verdaderamente fusión. Yo he encontrado a poca gente en el centro y en el sur del país que la conoce. Se trata de una empanada hecha con una harina que lleva manteca de cerdo y rellena de carne de cerdo finamente picada. Hasta ahí todo parece, vamos a decirlo así, normal. Pero esa carne picada lleva pasitas, lleva anís, lleva un poco de canela, lleva clavo y lleva azúcar. Se trata de carne dulce y con ese relleno se rellena esta empanada que también está hecha con agua de anís y con agua de canela y por supuesto manteca de cerdo. Tenemos entonces un platillo muy desconcertante para el paladar mexicano, que es verdaderamente cocina fusión entre el Líbano y la cocina mexicana. Son los turcos de Monterrey. Un tercer lugar, un tercer platillo de cocina fusión, ya que estamos hablando de turcos, son los tacos al pastor. Si ustedes han visto el modo como en Medio Oriente se come la carne, es frecuente cocerla en estos trompos. Bueno, pues los libaneses, estos libaneses que llegaron por el Golfo de México a nuestro país, trajeron esta cocción. Pero aquí, en lugar de utilizar cordero, comenzaron a utilizar carne de cerdo. Y en algunas de las recetas, los tacos al pastor llevan además achiote, el adobo con el que se prepara. No es un adobo cualquiera, sino en muchos lugares se prepara con achiote. Y por eso hay quien ha dicho que en realidad los tacos al pastor podrían haber llegado estas comunidades libanesas por Mérida y de Mérida haber llegado hasta México. Otros dicen que no, que entraron por Puebla. En cualquier caso, en algunas recetas tradicionales, la presencia del achiote yucateco nos hace pensar que hay una influencia del sureste. Por supuesto, esta cocina fue evolucionando. En lugar de pampita le ponemos tortilla. Yo no sabría decirles en qué momento aparece la piña y, claro, el cilantro fresco. El cilantro fresco, dicho sea de paso, es propio de la cocina del centro y del sur del país. Tenemos entonces una cocina fusión en los tacos al pastor, que no son tacos muy antiguos, son unos tacos que en realidad están documentados en el siglo XX, no antes, y sin embargo yo creo que son el rey de los tacos. Vamos ahora por un cuarto platillo. El cuarto platillo fusión, me lo apunté aquí, son los biscuits de café de chinos. Y ahí les va la historia. En Estados Unidos, en la costa de California, en Arizona, en Nuevo México, se comenzaron a tender importantes vías de trenes. Y llegaron como trabajadores y frecuentemente como cocineros muchos chinos. Los chinos entraban
a esos territorios que alguna vez fueron mexicanos por San Francisco. Por eso el barrio chino San Francisco era tan importante. Los chinos eran terriblemente discriminados en Estados Unidos, como también lo fueron en México. Ese es otro capítulo. Pero en México, a principios del siglo XX, hubo matanza de chinos, una muy triste en Torreón, y hubo también persecución y leyes discriminatorias contra los chinos en algunas zonas de Sonora y en algunas zonas de Sinaloa. Pero regresemos a los trenes. Los estadounidenses, herederos de la cultura inglesa, comían biscuits y scones. En realidad, biscuit para el inglés es más bien una galleta, y el scone es un tipo de lo que nosotros llamaríamos biscuits y que los norteamericanos también llaman biscuit. Eso es más bien un scone, aunque el scone inglés es ligeramente menos grasoso. Los chinos, muchos de ellos, les decía, trabajaban en las cocinas para los obreros de los ferrocarriles, cocinaban biscuits y trajeron, porque muchos de ellos emigraron a México, por eso hay una comunidad china importante en Baja California y en Sonora y en Sinaloa, y la hubo en Torreón, trajeron el modo de hacer los biscuits. México tenía ya en el siglo XIX y en el siglo XX una larga tradición de bizcochería, de pan dulce. Pero los chinos se dieron cuenta que la receta tradicional del biscuit estadounidense no acababa de gustarle al paladar mexicano. Y entonces añadieron algo que era típico de la bizcochería mexicana, que es la manteca de cerdo. De hecho, viajeros del siglo XIX, como Madame Calderón de la Barca, se quejaba de que en lugar de mantequilla en la bizcochería, en el pan dulce mexicano, utilizábamos manteca de cerdo. Claro, no es cualquier manteca de cerdo, no es la manteca de cerdo con la que se hacen las garnachas, es una manteca de cerdo especialmente delicada. Y los chinos lo que hicieron fue cocinar con esta manteca de cerdo los biscuits y además añadirles más huevo. Por eso consiguieron estos biscuits que tienen también una personalidad tan propia, los biscuits del café de chinos. Hoy por hoy quedan pocos cafés de chinos en nuestro país. En realidad, un café chino tendría que tener una herencia china. En México está, por ejemplo, en la Ciudad de México, el café El Popular. Y algo típico del café de chino era tomarlo con este café lechero, y por supuesto había en la carta otro platillo, que eran estos frijoles refritos, muy refritos, también con manteca de cerdo. Así que ya saben, los cafés de chinos y especialmente los biscuits son también cocina fusión. A mí me gustan mucho. Y el quinto platillo fusión son los pastes. Y la pregunta hay que hacerla así, que tiene que ver el fútbol soccer con la minería, con los pastes. Pues resulta que los ingleses en el siglo XIX vinieron a explotar las minas de plata de nuestro país. Algunos de estos mineros, de estas compañías mineras, se establecieron en Real del Monte, en Pachuca. Y claro, trajeron algunas de sus costumbres, entre ellas la de fútbol soccer. Por eso, uno de los equipos de fútbol más antiguos de nuestro país es el Pachuca. Y fue ahí, en Real del Monte, donde se jugaron algunos de los primeros partidos de soccer. Los otros se jugaron también en Orizaba, donde había ingleses, y algunos otros en la presa Necaxa, donde también había ingleses. El hecho es que, junto con el fútbol soccer, los ingleses trajeron la costumbre de comer estas empanadas de carne picada con papa y porro. Este es el paste original, de pastes
¿no? Son estas empanadas que bebían con té los obreros y los empleados ingleses en Real del Monte. Por supuesto, el paste ha seguido evolucionando y hay pastes dulces, pastes salados, pastes de mole, pastes de arroz con leche, pastes de rajas con queso. En última instancia, el paste sigue desarrollándose. Ahora algo importante, el paste auténtico no es hojaldrado. Así que ya saben, estos son 5 platillos de la cocina fusión mexicana. Los fideos, los turcos, los pastes y los biscuits y por supuesto los maravillosos tacos al pastor. ¿Qué otros platillos de la fusión mexicana conocen? ¿Qué otros platillos se han inventado en donde convergen diversas tradiciones? Compartan con nosotros, compartan conmigo recetas donde haya mezcla de tradiciones culinarias, porque la cultura es algo vivo, no es algo estático. La cultura no solo es una pieza de museo que se tiene que preservar, sino es algo que continuamente está cambiando. Y no olvidemos que la gastronomía es cultura. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z, y recuerden aquello que nos decía Immanuel Kant: sapere aude, atrévete a saber.